Procesadores CISC versus RISC. Los términos CISC y RISC se refieren a lo que se denomina arquitectura de procesadores. Pero más que una arquitectura es una filosofía de diseño o principios de cómo una CPU debe funcionar. CISC se refiere a una filosofía en que una CPU es construida de modo en que una acción o tarea se haga de una vez. Para esto es necesario que la CPU esté preparada para realizar operaciones complejas. Esto hace alusión al significado de la palabra CISC, que es computador con un conjunto de instrucciones complejas, o Complex Instruction Set Computing. Con esta CPU se construyen la mayoría de las PCs. Sus máximos exponentes son los construidos por Intel y AMD. Una consecuencia de esta filosofía es que las CPU son más grandes, usan una mayor cantidad de componentes y que por esto mismo se necesita más energía y una mejor disipación de calor. En cambio, RISC sería lo inverso. Es construir una CPU de modo que una acción se tenga que realizar separándola en pequeñas tareas o subtareas muy sencillas y pequeñas. La CPU en este cómputo tendrá un conjunto de instrucciones más reducidas, más simples. Con estos principios se construyen CPUs menos complejos, pero más específicos para ciertas tareas. Son muy usados en los teléfonos celulares, como los smartphones, ya que gastan menos energía. Y uno de sus exponentes más conocidos es la CPU Snapdragon y actualmente también la CPU desarrollada por Apple. ¿Cuál de estas dos filosofías es mejor? Aunque actualmente en los medios informáticos o en los medios masivos parecían sugerir que la filosofía RISC es mejor y que es el futuro. Esto es que la filosofía de hacer una tarea en base a pequeñas tareas parece ser que es el futuro. Pero esto es difícil de determinar o pronosticar, ya que ambas filosofías tienen sus pros y sus contras, y realmente en la actualidad no se puede decir que compartan un nicho de mercado. Los CISC son los usados en las computadoras de escritorio y portátiles. Entonces las CPUs más complejas son las que usamos comúnmente para trabajar, por ser CPUs de propósito más general, mientras que las RISC parecen tener más competencia en el mercado de los smartphones o en máquinas con cómputo embebido, como puede ser las CPUs de los carros, de las lavadoras, de las secadoras, etc. Sin embargo, han empezado a surgir computadoras que llevan CPU RISC, por lo que se podría desbancar al cómputo clásico basado en CPU CISC. Sin embargo, estas computadoras aún no son capaces de realizar todo lo que hace un computador CISC, computador complejo, o lo hacen más lento. Y esto se debe a que las aplicaciones no están hechas para trabajar con este tipo de CPUs. Las aplicaciones históricamente se han hecho para CPUs CISC, no RISC. Por lo que para que una CPU RISC pueda ejecutar una aplicación de una CPU CISC, es necesario que haya un preproceso, una traducción de esa aplicación a una CPU RISC. También se encuentran dificultades en su propia filosofía de ejecutar todas las instrucciones que le lleguen, subdividiéndola en pequeñas tareas. Ya que una consecuencia de esto, como he mencionado antes, es que se construyen CPUs para trabajos muy específicos en la que ya se ha determinado cómo se hace esa subdivisión de tareas. Por lo que una tarea, digamos, general, le es más difícil de enfrentar a las CPUs RISC, ya que no tienen las instrucciones específicas, pero como les he mencionado, las CPUs RISC manejan una tarea y la tienen que subdividir en pequeñas tareas y tienen que saber qué tareas son esas. Y una CPU CISC se enfrenta, como les he mencionado, a una tarea más compleja y más general.
Podríamos pensar entonces que una CPU RISC no está tan preparada para trabajar en lo inesperado. Una CPU RISC podemos pensar que se debe esperar un gran rendimiento cuando se sabe dónde se va a aplicar y se sabe con certeza qué se va a hacer. Porque como les he mencionado, una CPU RISC trabaja bajo ciertas circunstancias específicas. Las tareas en cierto modo las debe de conocer. Por eso su uso en los equipos incluso ahí no interviene tanto. Como les he mencionado, en los equipos que tienen CPUs embebidas, como les he mencionado, lavadoras, automóviles, etc. Y en el caso también de los smartphones. Y esto nos lleva a pensar que a pesar de que los smartphones son un gran equipo, la actividad de los usuarios no es la misma que tiene un usuario de una computadora o PC, que se dedica a trabajar con una diversa cantidad de aplicaciones muy heterogéneas, como puede ser programas de diseño, programación, etcétera. Y esto es algo no tan común cuando trabajamos con un smartphone. Es difícil saber si las CPU RISC alcanzarán a las CPU 6 en velocidad, ya que también las CPU 6 se hacen más rápidas. También hay que tomar en cuenta que en diseño de los procesadores actuales, estas filosofías no se siguen al pie de la letra. Las CPUs que normalmente consideramos 6, como les he mencionado, las CPUs de AMD o las de Intel, tienen desde hace muchísimos años conceptos de la filosofía RISC. Por ejemplo, AMD K5 heredó gran parte del diseño de procesadores RISC que se fabricaban en AMD. Intel hizo lo mismo desde sus procesadores Pentium. Esto es, hay algo de la filosofía RISC en los procesadores que hacen ambas compañías. Y también tienen sus propios modos de conseguir mayor rendimiento, como el procesamiento por hilos o por cores de procesamiento. A la inversa, los procesadores RISC actuales también tienen algo de inspiración de lo hecho en la CPU CISC, y sin duda la cantidad de componentes en ellos ha crecido. Y actualmente también comienzan a necesitar más energía y también una mejor disipación del calor.